Eso. En el dibujo de ayer, relacionado con la vida, sobre todo con el proceso interior de Viligis y su camino y su desarrollo, envuelto en el tiempo y la época y sus movimientos, hemos podido ver de que Viligis pertenecía al grupo de personas que activamente aportaron bastante para que dentro también de la cultura religiosa cristiana haya por lo menos un tipo de pensar, por decirlo así, o de admitir eh, poco a poco otro tipo de interpretación, por ejemplo, de los hechos evangélicos. Pero también es cierto que este intento por parte de Viligis y otras personas de esta generación no ha dado estos frutos que ellos deseaban. Esto es una historia. Y debemos considerar probablemente que este movimiento necesita más tiempo. Y si miramos también la persona de Viligis, entonces él dio grandes pasos desde un monje y cura de la época y del espíritu antes del Concilio Segundo Vaticano, hasta un maestro zen y hasta un intento de considerar la espiritualidad como algo no religioso. Y esto fue todo durante una vida. A la vez, no le ha sido tan fácil personalmente eh, cambiar su propia vida según sus propias experiencias. Porque hay muchos momentos, motivos, muchos condicionamientos que son bastante fuertes. Y él ha dado grandes pasos en una dirección, pero de alguna manera hasta el fin de su vida, aunque deseaba a mucha gente que viviese en su vida, sus relaciones, su todo, no le ha sido posible a él mismo dar ciertos pasos. Y es algo por respetar también. Mucha gente se pregunta por qué él quiso ser enterrado en su monasterio, en la ropa de monje, aunque con la mala un poco señalando de pertenencia también al Zen, pero en su antigua comunidad con la que toda su vida se sintió profundamente vinculado. Y es también una vida y un acontecimiento muy personal eh, entre salir de un mundo y comenzar a establecer una visión y también una postura y una manera de vivir diferente a la que uno ha sido profundamente educado y por eso también vinculado. Este es un punto de partida para hoy, porque la pregunta es, después de haber desarrollado, después de la vuelta de Japón, Viligis desarrollado también una enseñanza zen hasta que la creación de una línea propia, que ya era una creación de varias personas, no solo él. Pero, ¿cuál es el llamado legado? ¿Y hacia dónde miramos nosotros? ¿O podemos mirar nosotros? La respuesta para esta pregunta no es muy corta debido a un proceso muy interesante. Y os quiero dar algunas pequeñas pinceladas para que os dais cuenta por qué el Zen sigue siendo tremendamente atractivo, pero todavía no por todos claramente vivido. Ayer hablé
de acercamiento de Viligis hacia la contemplación cristiana. Y si lo recordáis bien, aunque en el castellano no están traducidos todos sus libros, solo 2 o 3, pero interesantemente Viligis nunca escribió un libro sobre Zen. Escribió un montón de libros eh, sobre más o menos acercándose a la contemplación cristiana, donde lo cristiano está mucho más directamente nombrado que el Zen. Y esto fue un punto, y es hasta hoy un punto también para nosotros, para seguir manteniendo la visión muy clara también del Zen, o sobre todo del Zen. ¿Por qué? Viligis se dio muy rápido cuenta de que si nos acercamos al llamado sentido de la vida y si nos acercamos a través de la pregunta, ¿quién soy?, de manera práctica y no especulativa, entonces el camino es bastante distinto al que normalmente pensamos. La llamada práctica contemplativa le comenzaba a llevar, por ejemplo, a través del famoso ejercicio del silencio, por ejemplo, Teresa, donde la pregunta ¿quién soy? No es ya tan fácil de ser respondida como un algo fijo. Pero la mayoría de los también místicos cristianos optan por un camino procesual de un yo, de su alma, que vive por separado de lo divino hacia, gracias a ejercicios, cierto tipo de purificaciones, según el lenguaje de la época, hasta llegar a la unidad con lo divino, la que, según la profundidad de la unidad, por ejemplo, la última morada de Teresa, no se va a separar nunca más. Y este punto no era de todo satisfactorio, por ejemplo, tampoco para Viligis, y de allí viene la fascinación para el Zen. También traspasando las enseñanzas del propio Lassalle en su época, que no lo tenía de todo tan claro. Por eso los maestros Zen japoneses no le pasaron la posibilidad de enseñar oficialmente de ser maestro del Zen a Lassalle. Y entonces estamos a un punto muy, muy interesante y muy importante dentro del Zen. Hasta hoy, y en muchas de nuestras comunidades espirituales, Zen, contemplativas, en el ejercicio del Zen o de la contemplación partimos de nosotros mismos, de un yo, y intentamos alcanzar una unidad. Intentamos ir para experimentar la unidad. Pero fíjaos bien, si queremos llegar a experimentar la unidad o incluso alcanzar la unidad, queremos o no, partimos del concepto de la dualidad y de la separación. El propio deseo de alcanzar la unidad parte de la divinidad. Porque si no, no tuvieses el deseo de ir para allá. Y este punto es muy interesante y este punto ya comenzamos en los últimos años otra vez de una manera constante poner en medio de la esencia del Zen. ¿Por qué? Si veis, también el budismo no es homogénico, sino hay muchísimas escuelas y direcciones. Y entre el budismo y varias escuelas y interpretaciones personales de los llamados maestros de estas escuelas,
Al principio y hasta hoy en muchas escuelas se habla del camino de 8 pasos famosos del camino del Buda, ¿lo conocéis? Sí. Y interesantemente, el Zen no se basa en nada de esto. Más todavía, lo niega absolutamente. Si leéis bien, y esto nos tocará también en algún sesión, pero también otro tipo de enseñanza, un análisis desde el Zen, leer bien el Sutra del Corazón. Entonces vais a leer o leéis al día en el Sutra del Corazón que todo lo que el budismo clásico tiene como, digamos, pilares de sus experiencias y enseñanzas, se niega directamente palabra por palabra y frase por frase. ¿Sabéis? Mientras el budismo clásico tiene 4 verdades de que todo es sufrimiento, de dónde viene, cómo quitarlo y con qué camino, en el Sutra del Corazón no hay sufrimiento, por eso tampoco hay que quitarlo, y así, y así. Y si lo leéis con atención, también vais a ver que todos los mencionados 8 pasos de este camino clásico antiguo, es decir, en el siglo 3-4 antes de Cristo, son rotundamente negadas en el Sutra del Corazón. Y esto es de sumísima importancia porque el Zen se basa en, entre otras cosas, el Zen es la cara práctica del Sutra del Corazón y no de las enseñanzas anteriores. Por eso es muy interesante de que el budismo, según las supuestamente propias palabras del Buda, se basa en una continuación de la indagación en esta quién soy y cómo es el ser. Y no es dogmático en este sentido. No se constituye una fe, es así, así, y punto, y lo hacemos, sino miramos todavía qué vamos a ver. Y ahora, después, y este proceso no se acabó en Viligis, y Viligis propio no lo acabó, después de la vuelta del Japón, comenzaba, pocos años más tarde también nos conocíamos ya, y comenzábamos a migrar también en la enseñanza y en la práctica el punto de mira para nuestro ejercicio. Y la tremenda diferencia comienza a ver ya en la postura del ejercicio mismo del Zazen. Es decir, mientras la contemplación cristiana normalmente, excepto Maestro Eckhart, normalmente por lo menos huele a un proceso. Mientras varias otras líneas budistas huelen a un proceso. Muchas de las escuelas tibetanas, por lo menos, tienen aroma de un proceso. Varias otras tradiciones, ya no budistas también, el Zen nunca habla de ningún proceso. ¿Por qué? Y este es un punto del que voy un poco a describir que desde nuestro punto de vista considera la olla clave del Zazen, la que no se tiene en manos, sino la que momento por momento podemos ver o experimentar con claridad y la que se transmite vivencialmente si las otras personas también lo han experimentado con una cierta claridad. ¿Y en qué consiste esta, entre comillas, dicha olla? La dicha olla no consiste en la manera normal y corriente como nosotros hacemos ejercicios para conseguir algo. Lo interesante es haberse dado cuenta de que todo, absolutamente todo, carece
de cualquier sustancia fija. Es decir, la dualidad nunca se supera. La dualidad nunca debe ser superada, porque la dualidad como hecho fijo nunca existe. Por eso no es necesario superarla. No porque hay que esforzarse. Es decir, la dualidad se debe siempre al instante de poca atención a la hora de pensar, no a la realidad como tal. Y esto es una tremenda diferencia en el posicionamiento del Sazen con respecto a varias otras, digamos, tradiciones o incluso corrientes dentro de la cultura llamada budista. Por eso el Sazen nunca va a ser un ejercicio clásico, no sé, intento, conseguiré y seré. Porque en este sentido no es un proceso desde hasta. Porque desde el principio no hubo el problema que muchos quisieran solucionar con el Sazen. Más bien todavía, si quisieras solucionar un problema con el Sazen, habías que darte cuenta de que has creado un problema que luego quieres solucionar. Y entre otras cosas, allí ya comienza el despertarse. Por eso muchos luego se ríen porque han intentado apagar un fuego que ellos mismos constantemente encienden. ¿Sabes? Y no que existe realmente uno. El despertar es un despertar también, pero de muy vivemente, es una vivencia de haberse despertado, de que buscamos siempre soluciones creyendo que tenemos un problema. Tú te despiertas de que el pensar en problema es un problema. ¿Sabes? Es decir, que el problema existe solo porque así creemos que existe. Y este hecho es tremendamente importante, porque si la dualidad existiese de verdad, solo como una imagen contraria, si la dualidad existiese de verdad, entonces la unidad sería siempre limitada por todos los que no forman parte de la unidad por encontrarse fuera de ella, con lo cual no sería nunca unidad. Pero nosotros algo necesitamos, también por cuestiones de propia estabilidad emocional. Nos gusta, o mejor dicho, parece emocionalmente que necesitamos un algo o un alguien que esté más fijo de todo lo que nos decepcionó conscientemente y inconscientemente en la vida. Algo, sea lo que sea personal, y si no es personal lo llamamos amor incondicional, algo, con nombre que sea, pero un algo. Y este algo lo atribuimos, por supuestamente, a varias personas que lo tienen o lo tienen más y nos gustan más. Sí. Todo esto se puede pensar así, pero no tiene nada que ver con el Zen. Por eso nunca lo vais a ver mencionado en ningún texto tradicional del Zen, en ningún mundo entre discípulo-maestro, entre los maestros. Cualquier mundo. Y os aconsejo de vez en cuando volver a releer algunos diálogos entre maestros cuando se visitan. Siempre y solo es la manera de no crear una identidad fija para tener la visión del mundo dual. Si caes en la trampa de agarrarse, ya tienes un punto de referencia y con lo cual te parece un algo distinto. Pero es una muy, muy, muy fina, a la vez muy profunda manera de haberse dado cuenta cómo funciona el muy complejo e interesante proceso llamado yo.
Y este punto, desde las famosas palabras del histórico Buda, cuando hablaba del anatta, no hay un yo, no hay un mío, no hay un self, un yo más profundo, o un alma, o lo que sea, en el sentido substancial, nada. Pero este nada no es falta, sino estamos de pronto en un momento donde no hay nada a que agarrarse y nadie quien se puede agarrar. Pero este nada, escrito en este sentido con mayúscula, no es otra vez un algo y tampoco es una carencia y no es separado de nada. Pero en la vivencia misma nos puede, digamos, recomponer y suavizar el miedo a la fragilidad de todas las cosas, desde cual nosotros vamos instintivamente corriendo a agarrarnos en algo o construir algo fijo. Dicho de otra manera, lo que más miedo nos da, el no ser, la inestabilidad, la fragilidad del todo, es la absoluta solución. Si no lo pensamos, porque se lo imaginamos como falta, no. Si lo revivimos. Y esto es el corazón del Zen. Y como veis, esto tiene una cierta diferencia muchas veces a otro tipo de tradición y también nos gustaría tener algún tipo de ejercicio al que podemos responder de una manera emocional. Queda bonito, el silencio es bonito y todo este tipo de cosas. Pero va más allá del bonito y de no bonito. Todo esto son, ¿sabes? Son puntos, otra vez, si tú consideras algo bonito o no, solo te refieres a una emoción del pasado como medida para algo que ocurre ahora. ¿Sabes? Para decir me gusta, no me gusta, creas y te refieres a un punto de memoria, sea mental o corporal o emocional, da igual, pero te refieres al pasado con el que contemplas y a la vez juzgas lo que ocurre ahora, creyendo que tienes la idea de lo que pasa ahora. En realidad, estás todo el tiempo ocupado con tu punto de referencia sin darse cuenta de lo que pasa ahora. Por eso el Zazen es tan loco, porque te pide dejar la creación de vínculo de referencia para que no haya siempre lo que nos parece que haya comparando con lo que hubo. Y este tipo de presencia es interesante. Y este tipo de presencia no se agota y no se tiene. Y este acercamiento no es tan fácil encontrarlo, por decirlo diplomáticamente, de esta claridad en otras culturas. Y se puede luego intentar ¿cómo se llama? Interpretar ciertas frases de varias personas, porque con gran probabilidad varios lo han experimentado. Pero a pesar de todo queda, y esto es una muy interesante lucha del Zen, el mantenimiento de la claridad también en el diálogo, Mondo, por ejemplo, Koan. Hay que tenerlo claro. Y desde allí se desarrolló una cultura del ejercicio y de enseñanza, que no es una enseñanza clásica, sino es una provocación clásica, casi se podría decir. El Zen es una constante provocación didáctica para dejar de crear cualquier punto de referencia en plena conciencia. Y esto, desde nuestro punto de comprensión por el momento, también con miles de discusiones con Willigis, no es tan fácil y él todavía tenía la gran intención de encontrarlo en el cristianismo.
Y por eso ha vuelto otra vez maestro Eckhart, que desde, por lo menos nuestro punto de vista, fue en palabra uno de los más cercanos a este tipo de comprensión. Aunque en sus palabras también sigue siendo bastante complicado porque debe utilizar el lenguaje y metáforas dentro de la cultura cristiana cuyas frases y imágenes no son hechas para este tipo de descripción. Ellos son, digamos, portadores de otro mensaje, por decirlo así. Y por eso Eckhart inventa, y en español no lo hay, no se puede traducir tan fácilmente, pero inventa, y por eso se hizo famoso en el siglo pasado, al principio del siglo pasado, el siglo XIX, cuando se hizo famoso en Alemania para los lingüistas porque inventaba nuevas palabras, muy famosas hasta hoy y muy bonitas, pero nuevas palabras para describir el momento de la constante creación de un punto fijo sin que es, porque se crea solo en una constante repetición. Es decir, nuestra mente nos crea constantemente al repetir ciertos puntos de fijación y nos da la sensación de continuidad. Y él lo vio también como uno de los pocos. Por eso no vais a encontrar en sus descripciones, como en muchas descripciones del Zen, ningún punto de referencia a algo bonito o no, ¿sabes? Como puntos de estado, de ánimo o de lo que sea, sino muy rápido, no, nada, como no hay algo. Pero esto no significa que hay un vacío en el sentido falta. Y allí estamos en el Sutra del Corazón. El vacío y la forma son absolutamente uno. El vacío no está detrás de la apariencia, sino mientras todo aparece a la vez, también es vacío. Y experimentarlo, estamos entrando en el corazón del Zen, probablemente también en el corazón de alguna otra homilía del maestro Eckhart. Y ahora lo interesante sigue siendo para hoy, hablando del llamado legado, porque aunque el budismo y el Zen aparecen en el occidente desde hace muchas décadas, budismo siglos ya, Schopenhauer, Hegel ya se refieren al budismo, el Zen a partir de finales del siglo XIX, con el Congreso de Chicago en 1893, se hace conocer, debido al hecho de que el Zen nunca era misionario, nunca la gente buscaba de vez en cuando el Zen y no Zen a la gente, por decirlo así. Y entonces es una mirada bastante joven. Y debido a nuestro paso cultural y búsquedas culturales, y también de la estrechez de las religiones abrámicas, estrechez en su dogmática fe imaginativa, comenzamos ahora aquí a tener una vivencia, pero esta vivencia no es, lo uno es más lógico y es una fe de palabra y ahora buscamos algo mucho más sentimental. Como veis en el Zen, va mucho más allá de palabra y de los sentimientos, y no que va de allí para allá. Esto no sería un gran arte. Pero como muchos de nosotros tenemos varias necesidades y carencias personales, al principio nos hubiera gustado tener algo también, más aceite para ciertas partes de nuestro cuerpo. Pero esto, allí no se termina toda la jugada. Pero, y esto es lo interesante, Willigis comienza a introducir Zen en el cristianismo, o mejor dicho, en esta cultura, pero creemos que este proceso de introducir la visión y mantener el diálogo con como nosotros pensamos y también con manera de descubrir, interesarse por la realidad de nuestra cultura, que tampoco es tonta, es una tarea muy importante para
que no seamos una secta que se cree algo. Tampoco somos un grupo que cree que a través de hacer muchas horas de sentadas en silencio vamos a ser más felices. ¿Sabes? Esto no es un método para crear algo agradable, sino es una postura de darse cuenta cómo funciona, cómo es. Es decir, uno no se sienta para, sino el correcto sentarse es la representación de forma y vacío al instante, siendo completamente presente y uno con lo que pasa. Esto, por así, siempre se revive digamos, el corazón del Zen. Y podemos decir hasta hoy que la claridad acerca del Zen, aunque las meditaciones otra vez se han puesto mucho de moda por ciertas circunstancias, no es algo muy claro. Y no es algo que se tiene. Por eso el legado en este sentido de tenerlo claro, de arriesgarse en la sentada misma, de ser completamente uno con lo que hay para despertar, sigue siendo un punto clave de lo que nos toca a vivir. Desde allí, desde esta vivencia, podemos comenzar de vez en cuando un poco a jugar o a discutir o nos cambia, pero a través de esta vivencia. ¿Sabes? No es algo que uno va a tener y lo mantiene como una nueva religión o una nueva idea. Y tenerlo vivencialmente y vivir según eso es un cierto arte y tener, digamos, este puntito bastante claro también en la transmisión. Es lo que se vive en la línea Zen. Y por eso no vais a encontrar en la línea Zen, normalmente, consejos lo que deberías hacer en tu cotidianidad. No es una religión. Es una vivencia de la absoluta no dualidad del ser. Con lo cual, en cualquier momento, todo se vive según las circunstancias. Y tú haces en este momento lo que tú haces y no lo que se debía hacer. Según, según. No, es la vivencia misma de que ocurre y tú vives lo que vives. Y si tú lo llamas yo tomo, da igual, pero lo haces o lo dejas y siempre lo es. Y vivir en esta, por un lado, libertad del momento y a la vez, en lo concreto del momento, no creyendo que hemos hecho algo malo porque no hay un espacio en la vida donde algo no formase parte de esta no dualidad. Y esto no es entendible y no lo vamos a captar con la mente. Por eso buscamos siempre y a tope cualquier sistema mental, emocional, pero cualquier sistema para tener un norte, para decir esto es verdad, ¿qué dice Zen? ¿Qué hay que hacer? El Zen nunca dice algo que deberías hacer. No, ningún maestro te dice lo que deberías en este momento hacer por ser mejor. ¿Sabes? Y esta vivencia de frescura del momento y tenerlo por lo menos vivido de vez en cuando, de que no entendemos lo que pasa, a pesar de todos, vivimos y formamos parte de lo que pasa. No entendemos por qué lo pasa, pero, entre comillas, somos invitados, momento por momento, a participar en lo que pasa a través de nuestros sentidos, porque estamos en esto. Este tipo de invitación a la fiesta del ahora y de la vida misma
es una tremenda invitación y el ejercicio que nos toca es acostumbrarse de que ya estamos siempre metidos dentro. ¿Sabes? Es un ejercicio de admitir más de lo que hay y no de pensar cómo hacerlo para que sea como a mí me hubiera gustado. Y allí estamos en un zen que no se acaba. Y no es un zen que Viligis lo tiene y no, yo no, o tú no. Y por eso no se puede decir que Viligis lo vivió mejor. No va por ahí. Hay ciertos momentos y ciertas claridades, pero luego también por costumbres y tal y como vivimos, vuelven rapidísimo nuestras ideas y nuestros deseos y nuestros condicionamientos y también forma parte de todo esto. ¿Sabes? Siempre forma parte todo de todo esto. Ninguna ola en el mar no es el mar. Y vivir en esta apertura de vez en cuando y a la vez ir a la derecha porque por algún instante toca ir a la derecha o decir sí o no, para esto, digamos, es el entrenamiento del Zen. ¿Sabes? Por eso el Zen trabaja con tantas paradojías. Es paradójico. Si tú vas a la derecha, el mundo va a la derecha. Si tú vas a la izquierda, el mundo va a la izquierda. Pero antes de ir a la derecha no sabes lo que va a hacer después de haber ido a la derecha. Y lo que tú piensas es lo que tú piensas, pero no es lo que va a ocurrir 100%. Con lo cual, nunca te vas a ahorrar la vivencia. Lo que hacemos constantemente, creyendo que sería mejor, sí, todo ese tipo de cosas. Por eso, el sentido de la vida y el sentido de este ejercicio es unido de permanecer más en lo que ocurre y no creer siempre que nosotros sabemos a través de nuestras especulaciones que son comparaciones con sentimientos del pasado lo que va a ocurrir en el futuro. Y por eso Eckhart te va a decir, quítate del camino de Dios, ¿sí? Con todo lo que va a pasar. ¿Sí? O lo que Dios podría hacer contigo, entre comillas, si por fin dejarías de creer que tú sabes por dónde deben ir las cosas todo el tiempo. Y este punto bastante clave del Zen, como digo, no es algo que lo hemos aclarado de tal modo, también como nuestra línea ahora del Zen, la nube vacía, también en medio de lo que ocurre hoy, con otras tradiciones no solo espirituales, sino meditativas, con nuestras preguntas, cómo vivir. Es muy interesante y sigue siendo muy interesante de ver a qué nos atrevemos a vivir y a experimentar. Y la frescura para tener más valor a enfrentarnos también con lo desconocido tiene mucho que ver con este despertar. Porque te das cuenta de que el mundo es distinto a lo que lo pensamos y de que nuestra capacidad psicomental tiene una cierta importancia a la hora un poco de organizarnos, pero tiene también muchas limitaciones a la vez, que nos deja creer que lo sabemos y lo sabemos y lo sabemos, mientras no siempre es así, y dejamos muchas oportunidades por el miedo a que ciertas emociones no se van a cumplir lo que creemos que debe haber. Por eso, en este contexto, si tú meditas, te sientes y dices, ha sido bien y bonito hoy, puedes estar seguro de que estabas en el pasado, porque la medida de lo bonito viene del pasado. Y si crees y esperas que vuelva a ser bonito, miras al pasado y no estás presente en lo que pasa ahora. Porque si no es bonito o esperas que sea amable, buscas solo la repetición de lo que tienes memorizado. Y miras todo el tiempo al pasado.
¿Sabéis lo que digo? Y esto tiene una tremenda importancia en la práctica. Y muchas partes de nuestras prácticas no tienen nada que ver con la presencia porque todavía no salimos del vínculo comparativo creyéndose que es de alguna manera objetivo, vivo y presente, mientras que es solamente recuerdo, recuerdo de recuerdo. Y que nos impide estar y arriesgarnos, ver más y sentir más directamente o vivir más directamente lo que ocurre ahora. Y no es lo mismo lo que ocurrió ayer. Porque nunca hay una repetición de lo mismo. Nuestros sentimientos son muy estrechos. Vivimos en ciertos sentimientos. Olimos en un marco de A. Nuestras maneras de percibir la luz es de una onda hacia otra. De escuchar algo es de una a otra. Y así vivimos. Y el resto no forma parte de nuestra percepción. Y desde allí construimos, gracias a ciertas experiencias y repeticiones colectivas, individuales, lo que parece ser agradable y bonito, lo queremos y el resto no. Lo que nos da estabilidad y el resto no. Es entendible, pero si sigue siendo la medida, entonces nuestra meditación y nuestro sasen solo es utilizado para cumplir cierto tipo de seguridad que ya está construida y darle con alguna, digamos, dosis de emociones, un poco más alegría y otras cositas. No está mal, pero para eso no se inventó el Zen. Por eso el legado que tenemos es el mismo legado que tenía Viligis. Es el mismo legado que tenía Xuying y es el mismo legado que tenían otros tantas mujeres y hombres en toda esta vida. Es la frescura de la vida misma. Ahora, y siempre para nosotros en la inmediatez ahora, y no lo que hizo Viligis, que era excepcional. No, no mira siempre para atrás. Mira lo que hay ahora. Esto es el legado. Y lo mejor que podemos hacer en la honra de nuestros maestros es darse cuenta lo que ellos por lo menos intentaban enseñarnos, y es decir, mira a tu siguiente paso y no a dónde iba yo. Honrar a Viligis significa ser presente y arriesgarse a vivir a lo que nos toca a nosotros. Él honró a Yamada dando un paso hacia un país y hacia una religión y hacia una manera de ser como era distinta a lo que hicieron los japoneses. Porque tocaba. Y ahora lo que nos toca a nosotros es diferente lo que le tocó en los años 60 y 70 a Viligis. Y por eso el ejercicio sigue siendo fresco y desde allí van a nacer respuestas y intercambios con lo que nos toca hacer hoy. Pero debemos tenerlo claro y lo que el Zen mismo puede aportar en esta tremenda claridad de que la forma es vacío y el vacío es la forma. Y poder, en muchas ocasiones, inspirar a las personas que experimenten este corazón del Zen mismo, desde el cual la frescura de poder permanecer en contacto directo con lo que hay cambia por completo si lo haces desde esta frescura y no desde tus deseos y imágenes y todo ese tipo de cosas. También sobre Zen. Por eso el legado de un maestro Zen, en este sentido, es siempre lo que hay. De este sentido, no hemos heredado nada, simplemente porque lo tenemos todo. Nunca nos faltó nada. Y mientras seguimos pensando y buscando, seguimos mendigando. Y ningunos viligises del mundo nos podrán ayudar en eso. O nos despertamos
desde estas bendiciones que somos en cualquier momento la plenitud de la vida, o seguimos mendigando, sino con este maestro buscamos otros que ayudan y serán más placientes con nuestras ideas de cómo deberían ser las cosas y las carencias que estén por debajo. Y los suelen tapar. Pero un buen maestro, como lo ha sido Willigis, un buen maestro, como lo han sido Xing y como lo han sido tantos, Lin Chi, Rinzai, Joshu, y siempre lo que te hacen bien es despertar. Y despertar significa, si tú vas a un sitio y le pides a alguien que te preste 100 euros, mira primero en tu bolsillo porque lo tienes allí. Y no necesitas mendigar por allí. Es decir, el legado de cualquier maestro zen es hacernos despertar que somos también. Y no necesitamos en este zen. No falta nada. Aunque no nos guste, pero no falta nada. Y este legado, si lo tenemos bien puesto en la línea y lo podemos ejercer y tenerlo cada vez con más claridad, sería lo mejor que se puede hacer no solo para Virikis, sino lo que es el legado del Zen mismo. Y allí hay una cierta continuación en este tipo de mantener encendido este tipo de visión y claridad. Y por eso en el Zen no hay mucho culto, no hay mucha tradición en el sentido de que hay algunos santos o lo que sea, y cualquier maestro no se consideraba normalmente como alguien demasiado excepcional y vivían de una manera bastante loca para sus tiempos, por lo menos. Y esta manera podemos permitirnos también de que vivamos según las circunstancias, nos dedicamos a las cosas que tocan hoy. Y miremos cómo nuestras sabidurías individuales y colectivas podrán vivir con lo que nos toca a vivir. Siempre desde la frescura de la plenitud del momento que hagamos o dejamos hacer. Siempre estamos en la vida misma y siempre lo hace la vida también, y no solo nosotros. En este sentido, que nos vaya bien en el tiempo que nos toca vivir.